Bueno, un vídeo de introducción al Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento artístico que surge en Italia. Lo vamos a considerar que surge en el siglo XV, lo que ellos llaman Quattrocento, y que continúa en el Cinquecento, en el siglo XVI. En muchos libros de historia del arte aparece como una introducción el Trecento, la época a partir de 1300 que ya hemos visto con Giotto y que hemos visto asignada en el gótico. El Renacimiento es un gran cambio en la historia del arte y ha quedado como casi el prototipo de arte occidental, ¿no? Como el modelo ideal de arte occidental. La palabra renacimiento se refiere a volver a nacer, volver a mirar la vista atrás. Ellos echan la vista atrás a Grecia y Roma, al mundo clásico. Será su gran referente, el arte de Grecia y de Roma. Como contexto histórico podemos decir que es la época en la que Europa empieza a dominar el mundo. Europa se abre al mundo. Coincide con el descubrimiento de América y se resitúa todo el poderío de Europa a nivel mundial. Es la época del Imperio Español y es la época en la que el arte se puede ya por fin difundir con el invento de la imprenta, del alemán Gutenberg. Y mediante el grabado todo el arte se puede empezar a difundir, así como las ideas mediante libros. Vamos a ver características del Renacimiento. En primer lugar, el humanismo. Es un arte humanista, coloca al ser humano en el centro de todo. Esto lo vemos muy bien en el discurso sobre la dignidad del hombre, de Pico de la Mirandola. Ese discurso venía a decir que Dios había colocado al ser humano, al hombre, en el centro del universo. Dice, te coloqué en el medio del mundo para que pudieras contemplar mejor todo lo que el mundo contiene. No te he hecho ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, a fin de que tú mismo, libremente, a la manera de un buen pintor o un hábil escultor, remates tu propia obra, tu propia forma. Fijaros que coloca al ser humano capaz de todo en el centro del universo y lo compara con los estilos artísticos, con la pintura o con la escultura, ¿no? Bien, entonces, primera característica, el humanismo. El cuerpo humano empieza a estar otra vez en el centro. Lo veremos en la escultura, las iglesias tienen proporciones acordes a las del cuerpo humano y es muy importante la proporción otra vez, el canon matemático. En los temas ellos vuelven otra vez a los temas de la mitología, pero esa mitología se mezcla con la ideología cristiana, como hemos visto en Pico de la Mirandola. Es decir, es un humanismo asociado al cristianismo. Es la fusión de mitología con cristiandad, la esencia del Renacimiento. Respecto a la filosofía, ellos siguen la filosofía neoplatónica, es decir, la belleza ideal. Buscan otra vez la belleza ideal, igual que los griegos. El idealismo y la belleza ideal. Y echan un vistazo mucho más cercano a la naturaleza. Intentan representar la naturaleza de una forma más real. Entonces inventarán la perspectiva geométrica, por ejemplo. Se empieza a considerar mucho mejor al artista. Empezamos a conocer ya el nombre de todos los artistas del Renacimiento. Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, los grandes artistas del Renacimiento, que eran capaces de ganarse la vida muy bien con el arte. Para eso tenían mecenas, que eran las grandes familias nobiliarias de Italia. En el 400 el centro principal va a estar en Florencia y en el 500 el centro principal va a estar en Roma, en la Roma de los papas. Todos los artistas tenían un taller. Se empieza a crear el taller y también se crea la academia de artistas en esta época, poco después. El Renacimiento se extenderá de Italia por las cortes europeas, sobre todo en el 500. Llegará a través de la corte de Carlos V, llegará a España, la corte de Francisco I en Francia, y se expandirá por las burguesías alemanas o inglesas al resto de Europa occidental. Un final del Renacimiento lo tendremos en el manierismo. Al final del siglo XVI el manierismo es una fase final que ya veremos con características propias, que es de transición hacia el barroco. Bueno, y esto nos puede servir de introducción al Renacimiento. Hasta luego.